vamos a ver qué es el relleno y qué tipos de rellenos podemos aplicarle a una determinada pieza. La opción de relleno la encontramos en configuración de impresión, en la sección de relleno, justo debajo de capas y perímetro. Aquí vemos una serie de ajustes que podemos modificar. El primer ajuste que podemos tocar es la densidad de relleno. Este ajuste también está disponible desde esta ventana con un desplegable, que podremos ir aumentando gradualmente, de 5% en 5% hasta el 30% y a partir de ahí del 10% en 10%. Este valor lo que nos indica es la densidad que tienen las líneas que hay en el interior de la pieza. A medida que yo aumento el relleno, las líneas interiores serán más tupidas. La pieza tendrá una mayor densidad y tardará más en imprimirse y pesará más, es decir, utilizará más material. Pero por el contrario será mucho más resistente. La siguiente opción que podemos modificar es el patrón de relleno. Aquí podremos elegir entre un montón de patrones diferentes y esto no es más que el dibujo que hace en la parte interior. Podemos elegir, por ejemplo, panal de abeja, laminamos y vemos que ahora el dibujo es el de un panal de abeja. Cada uno de estos patrones de relleno puede tener unas determinadas características en cuanto a nivel de relleno o geometría y puede dar diferente solidez a la pieza, aunque tampoco es muy relevante. Un caso especial es el relleno del 100%, que no funciona con todos los patrones de relleno y normalmente te piden cambiar a un patrón de relleno rectilíneo. En cierto modo no tiene sentido aplicar otro relleno que no sea rectilíneo, ya que la pieza va a estar 100% rellena. Entonces no se va a aplicar ningún patrón. Finalmente podemos modificar el patrón de relleno superior e inferior, también seleccionándolo de este desplegable. En este caso no están disponibles todos los patrones de relleno previamente, ya que hay algunos que no tienen sentido, como por ejemplo aquellos patrones que son 3D, como pueden ser el panal de abeja 3D. Con esto podemos seleccionar qué tipo de relleno va a utilizar solo para la última capa o para la primera, es decir, las que van a quedar visibles. Si selecciono uno concéntrico, por ejemplo, y nos vamos a la última capa, vemos que se aplica, en vez de este patrón rectilíneo, un patrón concéntrico. Esto cambia finalmente el estilo visual de la pieza. Lo mismo sucede para la parte inferior. Podemos crear las curvas de Hilbert, laminamos y vemos cómo queda el patrón de la parte inferior. Como vemos, este patrón únicamente aplica a la capa más baja. El resto seguirán aplicándose con patrones rectilíneos. Simplemente es una forma de darle un toque un poco más estético al resultado final de la pieza.